Arrancamos este análisis. Hoy vamos a seguirle la pista a la fascinante evolución de la palabra historia. Es un viaje conceptual, literal, que abarca milenios enteros. Normalmente, cuando pensamos en la historia, nos viene a la cabeza un montón de fechas estáticas en un libro de texto, o datos que hay que memorizar, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a descubrir que su origen etimológico más remoto esconde algo muchísimo más dinámico, activo y, francamente, profundo. A ver, entremos de lleno en esto. Detengámonos a pensar un segundo. ¿Qué pueden tener en común la historia, nuestro sentido biológico de la vista, y los antiguos textos sagrados de la India conocidos como los Vedas? De primera suena un acertijo imposible, pero resulta que hay una conexión milenaria y oculta que entrelaza la acción de examinar el pasado con el mero hecho de abrir los ojos, y con unas escrituras sagradas absolutamente fundamentales para la cultura humana. Y así, llegados al punto número 1, la raíz de la visión. Para encontrar el origen real de esta conexión, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, a la hipotética lengua de nuestros ancestros. Fijémonos en esto, porque mucho antes de que la palabra historia tuviera algo que ver con el pasado, su base absoluta era la raíz protoindoeuropea wid, y curiosamente, esta antigua raíz significaba, en esencia, ver o saber. Es decir, esto establece una metáfora cognitiva brutal desde los mismos inicios de la humanidad. Saber algo es haberlo visto. El conocimiento puro nace del acto literal de mirar. Es como decir, ver para creer pero llevado al extremo. Y eso ilustra a la perfección cómo una única y antiquísima raíz se extendió como la pólvora por distintas familias lingüísticas de todo el mundo. Es como un árbol genealógico gigante. De ese origen común descienden palabras latinas tan de andar por casa como idea o visión. Pero ojo, que al mismo tiempo dio lugar a términos de las lenguas germánicas como wit, wise o wisdom, todas ligados al concepto de sabiduría. Y la cosa no acaba ahí. La misma raíz cruza el globo para conectarse directamente con la palabra sánscrita Veda y con los términos eslavos videti o vedati. Es todo el mismo concepto ancestral ramificándose de manera espectacular. Pasamos al punto 2, Grecia y la investigación. Aquí es donde damos un salto a la época clásica, y ese concepto abstracto de ver se transforma en una acción sumamente deliberada. Y es que aquí entra en escena el antiguo término griego historia. En aquel contexto no significaba simplemente el pasado. Su significado exacto era conocimiento adquirido mediante investigación, o sencillamente información. Viene directamente del verbo historein, que significa investigar o indagar. Por eso Heródoto, al que todos conocemos como el famoso padre de la historia, defendía esto a capa y espada. Para él y para el mundo clásico, la historia no era algo que uno se sentaba a escuchar pasivamente. Exigía salir y adquirir conocimiento de forma activa mediante una indagación súper exhaustiva de los hechos. Lo que nos lleva al apartado 3, el testigo y el sabio. Vamos a ponerle cara a esta palabra y a desgranar el factor humano que hay detrás. Si escarbamos un poco, vemos que la historia era un papel cívico súper activo desempeñado por personas concretas. El término viene de histor, que en castellano traduciríamos como hombre sabio, testigo e incluso juez. Básicamente, el que hace la historia es el que la presencia con sus propios ojos y luego emite un juicio sobre la verdad. Además, aquí hay un pequeño huevo de Pascua para los apasionados de la lingüística. Esa J aspirada inicial de histor, esa respiración fuerte, trae de cabeza a los estudiosos porque, curiosamente, no aparece en su palabra hermana griega, eidomai, que significa aparecer. Y podemos rastrear esta palabra a través de hitos históricos muy concretos. Aparece en los antiquísimos himnos homéricos, luego la vemos en los textos del filósofo Heráclito a finales del siglo VI a.C., más adelante se cuela en el solemne juramento de los jóvenes efebos atenienses y hasta en inscripciones beocias de la era helenística. Empezó como un término puramente jónico y se acabó expandiendo por toda la civilización clásica, llevando siempre consigo una carga legal enorme, la inmensa responsabilidad de actuar como un testigo veraz ante la sociedad. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es ver cómo se transformó el concepto al cambiar de idioma. Resulta que el gran Aristóteles usó la palabra griega para titular su famoso tratado sobre animales, pero usó el plural, peritazoa historiae. Es decir, implicaba que había múltiples investigaciones o indagaciones activas sobre la naturaleza, pero, cuando esto se latinizó y se tradujo, se convirtió de repente en singular, historia animalium. Parece un detalle menor, pero representa un desplazamiento conceptual gigante. Pasamos de tener un conjunto dinámico de investigaciones independientes a consolidar una sola y gran historia oficial en la traducción al latín. Y así llegamos a nuestro cuarto capítulo, su evolución al castellano. Vamos a acompañar a la palabra en su viaje físico desde el Imperio Romano hasta la península ibérica. Es fascinante comprobar cómo esta palabra llevó una auténtica doble vida en nuestro idioma.
Al principio, la palabra latina historia evolucionó de forma natural, de forma puramente orgánica a pie de calle en el castellano antiguo, y acabó derivando en historia, con E. Era lo que le pedía el lenguaje hablado. Sin embargo, tiempo después, los eruditos decidieron intervenir, dieron marcha atrás y la reintrodujeron a la fuerza para recuperar su grafía latina original con H e I, historia. La convirtieron en un cultismo, en una voz de biblioteca, arrancándola de cuajo de su evolución popular. Así que el punto clave lo encontramos en este anclaje literario del siglo XIII, la famosa Historia de España. Esta gran obra fue impulsada bajo el amparo del rey Alfonso X, y fijémonos en un detalle que no es casualidad en absoluto. A este monarca ha pasado a la historia como Alfonso X el Sabio. Esto cierra el círculo de una forma espectacular, porque une la antigua ortografía castellana de historia directamente con el significado de aquella primerísima raíz indoeuropea que vimos al principio, el puro conocimiento y la sabiduría. Todo encaja. En definitiva, para cerrar este análisis, repasar toda esta inmensa cadena etimológica nos pone delante de un espejo y nos revela una responsabilidad intelectual verdaderamente profunda. La historia no es, ni de broma, la mera recitación pasiva del pasado o acumular datos y fechas como loros. En su núcleo más puro, antiguo y dinámico, es el acto vital de ser un testigo sabio del mundo en el que habitamos, de mirar de frente a los hechos, investigar y extraer la verdad. Y esto nos deja con una reflexión final ineludible. Si hacer historia es, en su misma raíz, ser un testigo activo y veraz, ¿qué eventos de nuestro propio presente estamos dejando pasar sin investigar, renunciando a nuestro antiguo papel de testigos sabios?